Llevo medio siglo estudiando las grietas de la economía mundial y pocas veces he visto una señal de advertencia tan clara y tan deliberadamente ignorada por los medios corporativos como esta. México, el tercer mayor socio comercial de Estados Unidos, acaba de ejecutar una venta masiva e histórica de bonos del Tesoro. No se dejen engañar por la narrativa oficial que intenta minimizar esto como un simple reajuste técnico. Lo que estamos presenciando es un terremoto silencioso. México ha mirado los libros contables de Washington, ha visto los 35 billones de deuda y el déficit imparable y ha llegado a la conclusión más racional y peligrosa para el imperio: la deuda estadounidense ha dejado de ser un refugio seguro para convertirse en un pasivo tóxico. Esto no es una huida por miedo, es un movimiento de alta estrategia y supervivencia. México se está protegiendo del naufragio fiscal que se avecina en el norte. Y si un aliado tan cercano e integrado está retirando sus fichas de la mesa, la pregunta urgente que surge no es por qué lo hicieron, sino por qué el mercado sigue confiando ciegamente en un sistema financiero que hasta sus socios más leales están empezando a abandonar. Vamos a mirar los números, porque a diferencia de los secretarios de prensa en la Casa Blanca, la matemática no tiene agenda política y no sabe mentir. Lo que acaba de ocurrir en las hojas de balance del Banco de México es una auditoría brutal a la credibilidad estadounidense. Pasamos de una tenencia de 130.000 millones de dólares a aproximadamente 90.000 millones. Estamos hablando de la liquidación de 40.000 millones de dólares en deuda estadounidense en un tiempo récord. 40.000 millones. Si esto fuera una empresa privada y un inversor principal vendiera el 30% de sus acciones de golpe, la junta directiva estaría en pánico total, pero aquí el silencio es ensordecedor. Para entender la gravedad de esto, tienen que entender qué es realmente un bono del Tesoro. No es simplemente un instrumento de inversión. Es el engranaje vital, la arteria principal que permite a Washington mantener su adicción al gasto descontrolado. Estados Unidos opera con un déficit masivo de aproximadamente 2 billones de dólares anuales. Eso significa que gastan 2 billones más de lo que recaudan. ¿Y cómo cubren esa diferencia? Vendiendo deuda. Necesitan desesperadamente que países como México, China y Japón compren esos papeles para financiar todo, desde el presupuesto del Pentágono hasta los intereses de la propia deuda. El sistema está diseñado bajo la premisa de que siempre habrá un comprador dispuesto. Pero cuando un socio comercial tan integrado, tan vital y tradicionalmente tan estable como México decide deshacerse de una porción tan masiva de esa deuda, el mensaje es devastador. No es un ajuste técnico, es un voto de no confianza. México está diciendo, sin necesidad de emitir un comunicado de prensa hostil, que ha evaluado la solvencia de su vecino del norte y ha encontrado deficiencias estructurales graves. Están declarando, con hechos y movimientos de capital, que las reservas nacionales del pueblo mexicano, el fruto de su trabajo y sus recursos, están más seguras en cualquier otro lugar que en las arcas del Tesoro de los Estados Unidos. Han mirado al deudor más seguro del mundo y han decidido que el riesgo de impago, o más probablemente el riesgo de que les devuelvan dólares devaluados por la inflación, es simplemente inaceptable. Han desconectado una parte vital del soporte vital que mantiene respirando al déficit estadounidense. No cometan el error de pensar que esto termina en la frontera mexicana. Si alejamos el zoom y miramos el tablero completo, nos damos cuenta de que la decisión de México es solo la pieza más reciente de un rompecabezas mucho más grande y aterrador para Washington. México no está actuando en el vacío, se está uniendo a un coro global de desdolarización silenciosa. Miren los datos. China, el acreedor histórico del imperio, ha reducido sus posiciones en más de 200.000 millones de dólares en los últimos años. Japón,
un aliado supuestamente inquebrantable, ha estado vendiendo discretamente para sostener su propia moneda. Arabia Saudita está diversificando sus reservas de petrodólares. No es una coincidencia, es un patrón sistémico. Los bancos centrales del mundo están llegando a la misma conclusión simultánea. La deuda estadounidense ha dejado de ser el activo libre de riesgo para convertirse en un riesgo que deben gestionar activamente. Y aquí es donde la teoría económica básica se convierte en una pesadilla para el tesoro de EE. Es la ley de oferta y demanda en su forma más brutal. Durante décadas, Washington disfrutó de una demanda artificialmente alta de sus bonos, pero cuando compradores masivos como México se retiran del mercado, la demanda cae. ¿Y qué pasa cuando nadie quiere comprar tu deuda? Tienes que subir el precio de la recompensa, tienes que pagar intereses más altos, lo que llamamos yields o rendimientos, para convencer a alguien de que te preste dinero. Esto nos lleva a la trampa mortal, la espiral de muerte fiscal en la que Estados Unidos ha entrado sonámbulo. Miren la curva de los costos de la deuda. Estados Unidos ya está pagando $1 billón al año solo en intereses sobre su deuda de 35 billones. $1 billón. Para ponerlo en perspectiva, Washington ahora gasta más en pagar a sus acreedores pasados que en su presupuesto de defensa actual. Gastan más en intereses que en proteger al país. Si la venta de México provoca que los rendimientos suban, aunque sea un punto porcentual más, ese costo del servicio de la deuda explota. Y como Washington no tiene superávit, ¿cómo paga esos intereses crecientes? Endeudándose más. Tienen que emitir nueva deuda solo para pagar los intereses de la vieja deuda. Es la definición de manual de un esquema Ponzi llegando a su límite matemático. México lo vio venir y decidió, con absoluta prudencia, no ser quien sostenga la bolsa cuando la música se detenga. Ahora quiero que ignoren por completo las excusas asépticas que leen en la prensa financiera. Cuando escuchen términos como diversificación de portafolio o ajuste técnico rutinario, entiendan que son eufemismos diseñados para evitar el pánico en los mercados. Lo que México está ejecutando aquí no es burocracia bancaria, es lo que yo llamo prudencia estratégica de alto nivel. Es un movimiento de defensa propia ante una realidad que Washington se niega a admitir. La primera razón real es una cuestión de supervivencia ante la insolvencia. México ha mirado el abismo fiscal de Estados Unidos, 35 billones de dólares en deuda, un déficit que crece sin control y una clase política en DC, completamente paralizada, incapaz de tomar decisiones impopulares para frenar el gasto. Para los gestores del Banco de México, la conclusión es obvia. Mantener reservas masivas en dólares hoy es exponer la riqueza nacional a una posible crisis de deuda soberana. Salir antes del colapso no es traición, es la definición de responsabilidad fiduciaria. Pero hay una segunda capa, y es geopolítica. México está leyendo el mapa del nuevo orden mundial mejor que muchos en el G7. No están rompiendo con Estados Unidos, pero están ampliando sus opciones, están fortaleciendo lazos con China y apostando por el nearshoring para construir una autonomía económica real. Entienden que la verdadera soberanía en el siglo XXI no se logra con discursos, sino diversificando tus polos de poder. No depender exclusivamente de Washington es la única forma de evitar ser arrastrado por su declive. Y esto nos lleva a la tercera razón, quizás la más política. Es un escudo contra el chantaje. En los últimos años, México ha visto cómo el dólar y el comercio se usan como armas políticas, amenazas de aranceles arbitrarios, presiones migratorias. Al reducir su tenencia de bonos, México reduce su vulnerabilidad. La independencia financiera es la única defensa real contra la coerción imperial. Finalmente, está la realidad del mercado, la búsqueda de valor real.
con la inflación estadounidense erosionando el poder adquisitivo del dólar, los bonos del Tesoro han pasado de ser una inversión libre de riesgo a ser un riesgo libre de retorno. México, como cualquier inversor racional, simplemente está moviendo su capital de un activo que pierde valor real a activos que protegen la riqueza. Están protegiendo sus intereses legítimos, anticipándose a los riesgos de un sistema que cruje bajo su propio peso. Ahora entramos en el terreno de las consecuencias sistémicas, donde la decisión de México deja de ser una noticia regional y se convierte en el detonante de una reacción en cadena que Washington teme profundamente. Porque si México logra reducir su exposición a la deuda estadounidense, preservar su estabilidad financiera y salir ileso de cualquier represalia, el mensaje para el resto de América Latina será inequívoco. Imaginen el escenario: Brasil, Chile, Argentina, todos están observando. Si ven que el vecino más cercano e integrado a Estados Unidos puede diversificarse sin que el cielo se caiga, el miedo a romper con la hegemonía del dólar se disipará. Washington se enfrenta a una cascada de ventas, un efecto dominó, donde el sur global deja de financiar el estilo de vida del norte, y aquí es donde la Reserva Federal se encuentra atrapada en su propia trampa. Si los compradores extranjeros como México se retiran, ¿quién queda para comprar la deuda que financia al gobierno estadounidense? La respuesta es aterradora: la propia Reserva Federal. Tendrán que intervenir y comprar esos bonos ellos mismos. ¿Y con qué dinero? Con dinero creado de la nada. Esto nos lleva directamente a la pesadilla inflacionaria. Al monetizar la deuda para cubrir la ausencia de compradores extranjeros, la Fed inyecta liquidez masiva que devalúa el dólar y dispara la inflación. Es un círculo vicioso. Imprimen para pagar deuda, lo que genera inflación, lo que hace que los bonos sean menos atractivos, lo que obliga a imprimir más. México lo sabe y por eso se aparta antes de que la ola golpee. Lo que estamos viendo es el fortalecimiento acelerado de las alternativas, el aumento en el comercio con monedas locales, la demanda renovada de oro como reserva de valor real y el interés en sistemas de pago alternativos no son caprichos ideológicos. No es antiamericanismo, es supervivencia financiera básica. Los países están buscando botes salvavidas porque el transatlántico del dólar tiene fugas estructurales. Estamos presenciando el fin del privilegio exorbitante de Estados Unidos. El mundo está empezando a exigir disciplina y credibilidad, dos cosas que Washington no ha demostrado en años. La capacidad de Estados Unidos para imprimir dinero sin consecuencias y exportar su inflación al resto del mundo se está agotando. La venta de México es la prueba de que el mercado global ya no acepta promesas vacías, exige solvencia. Y cuando el mundo deja de financiar tu irresponsabilidad, la fiesta se acaba. Aquí es donde la geopolítica deja de ser una teoría abstracta sobre mapas y tratados y aterriza directamente en la realidad de la gente común. Porque si hay una lección que se desprende de la maniobra de México, es esta: lo que es prudencia para un Estado soberano suele ser la única vía de supervivencia para el individuo. Piénsenlo por un segundo. El Banco de México tiene acceso a información privilegiada, equipos de analistas de élite y modelos de riesgo que el ciudadano de a pie no tiene. Si ellos, con toda esa inteligencia, han decidido que es imprudente mantener la mayor parte de su riqueza atada a las promesas de pago de Washington, la lógica sugiere que mantener el 100% del patrimonio personal denominado en dólares y bajo la jurisdicción de un solo sistema financiero es una apuesta cada vez más arriesgada. La lección que nos da México es clara. La diversificación geográfica ha dejado de ser un lujo para multimillonarios para convertirse en un protocolo de defensa necesario. La historia nos muestra que confiar ciegamente el futuro financiero
a la capacidad de un solo gobierno para pagar sus deudas, especialmente uno con una deuda de 35 billones, suele terminar mal para el ahorrador desprevenido. Y esto nos lleva a una reflexión inevitable. La responsabilidad fiscal no es un tema aburrido de contadores, es una cuestión de seguridad nacional y personal. Cuando el gasto público se descontrola, el trabajo y el ahorro se devalúan mediante la inflación. Por eso, el dinero inteligente institucional está rotando. Estamos viendo un movimiento claro de capital desde promesas de papel hacia activos tangibles. Históricamente, en momentos de inestabilidad de deuda soberana, el capital busca refugio en lo real. Oro físico, bienes raíces productivos, commodities o mercados con balances fiscales más sanos. Los bonos del tesoro son, en última instancia, una promesa de pago futuro. Pero cuando esa promesa se vuelve matemáticamente imposible de cumplir,